Como se señalaba al comienzo, bueno, Patrick les habló un poco de la mirada diferencial étnica. Yo voy a hacer algunas anotaciones sobre la mirada diferencial de género. Un poco los temas que me gustaría abordar en esta intervención son estos. Primero, un repaso por qué entendemos por memoria histórica con enfoque de género, porque lo que suele suceder es, en general, con estos asuntos de enfoque diferenciales, que se convierten en saludo a la bandera en algunos casos, en la coletilla que se pone al final de cada cosa. Lo hacemos con enfoque diferencial, pero ¿qué significa exactamente y cómo lo estamos comprendiendo específicamente para el tema de memoria histórica? El enfoque de género es lo primero a lo que quisiera referirme. Segundo, quisiera hacer una pasada muy rápida por qué hacemos, también un poco siguiendo el modelo de Patrick, qué hacemos desde el enfoque de género del centro. Sé perfectamente que esto no es una intervención que haré, digamos, para mostrar institucionalmente lo que se está haciendo, pero sí quisiera conectar lo que aparece en el informe Basta Ya sobre este tema con la continuidad que se le ha dado, como señalar algunas cosas de las que estamos haciendo desde el enfoque de género. Luego quisiera que miráramos algo sobre las maneras en que el conflicto ha afectado a las mujeres. Mira, ahí quedó repetido. Primero, las maneras en que el conflicto ha afectado a las mujeres específicamente, y luego las maneras en que el conflicto ha afectado a las personas que se apartan de la norma heterosexual. Son como los dos grandes bloques que trabajamos desde el enfoque de género en el Centro Nacional de Memoria. Primero, ¿qué entendemos por memoria histórica con enfoque de género? Los procesos de memoria histórica, y esto primero no es, todavía no hay género en esto primero, esto es seguramente de lo que han venido conversando estos sábados, que son los procesos de memoria histórica, constituyen un esfuerzo por construir interpretaciones de lo que ha sucedido, no solo descripciones, de lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado en el país, que avancen en su comprensión, dando un lugar especial a la voz de las víctimas, es la característica de este abordaje, y al rigor de las ciencias sociales en la reconstrucción de los hechos y los contextos. Bien, esto es como una síntesis de lo que comprendemos por procesos de memoria histórica. Ahora, estas interpretaciones deben indagar por las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que permitieron y determinaron la ocurrencia de los hechos descritos. Las condiciones que permitieron la ocurrencia de los hechos descritos. Entre esas condiciones que los procesos de memoria necesitan examinar, se encuentran las construcciones específicas de masculinidad y feminidad que se producen y reproducen en la guerra, así como las desigualdades estructurales entre los géneros, a partir de las cuales se han producido repertorios de violencia específicos, daños diferenciados y particulares formas de resistencia. Entonces, ¿qué significa esto de incorporar de memoria histórica con enfoque de género? Pues que entre esas condiciones políticas que permitieron y determinaron la ocurrencia de los hechos y que hay que examinar en los procesos de memoria, una de esas son las construcciones específicas de masculinidad y feminidad que se producen y reproducen en esos contextos examinados. Adelantar, entonces, procesos de memoria histórica con enfoque de género significa preguntarse en cada proceso, entre otras cosas, de qué forma han influido en estos hechos y contextos las relaciones y desigualdades entre hombres, mujeres y otras identidades de género. Cómo se relacionan las formas de feminidad y de masculinidad imperantes con lo que ha ocurrido. Hacerse la pregunta en cada proceso de memoria histórica. Estas cuestiones amplían la comprensión sobre cómo las desigualdades de género son uno de los engranajes que sostienen la guerra en Colombia.
De manera que la reparación integral de las víctimas, de la cual hace parte la reparación simbólica que hacemos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, esa reparación integral en el horizonte de la no repetición pasa necesariamente por transformar esas desigualdades. Sobre esto voy a volver en la presentación. En consecuencia, los procesos de memoria histórica deben seguir estrategias que, primero, garanticen la participación equitativa de hombres y mujeres y que favorezcan la participación de otras identidades de género, y segundo, que ayuden a transformar los imaginarios y prácticas de masculinidad y feminidad. Esta es la comprensión que sustenta las acciones y las miradas que voy a compartirles. Y un poco esto es lo mismo, esto último, pero en dibujito. Un poco la idea que nos mueve, como ya señalé, es que si bien el conflicto armado colombiano, largo, complejo, en el que intervienen muchos factores ya no fácilmente diferenciables entre sí, está sostenido por lo que podríamos pensar estos engranajes distintos, donde podríamos decir el conflicto colombiano tiene que ver, por ejemplo, con la desigualdad social. Es uno de los engranajes que sostiene esta guerra, que no permite salir de ella. Procesos de estigmatización sería otro de esos engranajes, procesos de impunidad, y aquí hay que ponerle más ruedas a este dibujo, pero una de esas ruedas son las representaciones de masculinidad y feminidad que se producen y se reproducen en el marco del conflicto armado. Esta construcción de masculinidades guerreras, avasalladoras, que conquistan, que arrasan. Y cuando digo masculinidades guerreras no me refiero solamente a, digamos, las masculinidades guerreras pueden estar encarnadas en cuerpos de hombres y de mujeres también. Y la producción también de feminidades y de representaciones de cuerpos femeninos como cuerpos a conquistar, apropiables, etc. Estas representaciones y prácticas de feminidad y masculinidad son uno de los engranajes que también sostienen la guerra, y son uno de los engranajes que necesitaríamos desde los procesos de memoria histórica, pero incluso más amplios, de los procesos de reparación integral, entrar a mirar, a revisar, a tocar. Comprendemos también desde las acciones que hacemos en memoria histórica con enfoque de género que existen desde la comprensión del modelo sexo-género de distintos lugares de identidad. Entendemos que estos lugares de la identidad de género, y pongo en este gráfico demasiado esquemático, pero bueno, me da alguna idea, puntos suspensivos siempre, porque no son esos los únicos lugares de la identidad desde esta matriz de sexo-género. Comprendemos estas diferencias cuando decimos ponerle enfoque de género a los procesos de memoria, decimos ponerle comprensión desde estos lugares de la identidad también. Comprendemos que estos lugares no tienen una correspondencia causal entre sí, es decir, que no los cuerpos que tienen un determinado sexo no necesariamente tienen que adquirir una identidad de género predeterminada. Comprendemos que la biología no es destino, ni una orientación sexual determinada, sino que las flechas, para ponerlo de manera gráfica, irían así en todos los sentidos. Pero nos interesa especialmente, aunque tenemos esa comprensión, mirar dos variables en los procesos de memoria con enfoque de género. Lentamente. Y son la variable de la identidad de género y la orientación sexual. ¿Por qué? Porque hemos podido documentar y va incrementando la documentación y la comprensión en ese sentido, que estos lugares, la identidad de género y la orientación sexual, determinan afectaciones específicas, han determinado afectaciones específicas para las víctimas en el marco del conflicto armado y también han generado formas específicas de resistencia a ambos lugares. Si bien tenemos esa comprensión, o más bien a partir de esa comprensión también, importante señalar cómo apartarnos de la noción según la cual género es igual a mujeres. Esta comprensión, ese cuadrito, si bien demasiado esquemático, pero algo que sí deja ver, el que les mostré ahora, es como
justamente eso, género no es igual a mujeres. Identidad de género, cuando hablamos de identidad de género estamos hablando de un marco más amplio, en muchos casos también determinado por la orientación sexual, porque muchas de las normas de regulación del género tienen que ver con la predeterminación de la heterosexualidad obligatoria, por ejemplo. Pero lo que quisiera señalar aquí, además de que género no es igual a mujeres y que tenemos esa comprensión de los procesos, es que tampoco, o que es importante reconocer que si bien género no es igual a mujeres, existen unas desigualdades estructurales de género a las cuales es necesario atender. Es decir, habría por lo menos 3 lugares dentro de la variable de identidad de género, como mostraba el gráfico anterior: hombres, mujeres, personas transgeneristas, pero no hay una horizontalidad ahí, sino que existen condiciones estructurales que generan desigualdades dentro de esos lugares de la identidad de género y que favorecen que, por ejemplo, favorecen que los hombres gocen de unos privilegios dentro de ese lugar de los que no gozan mujeres y personas transgeneristas, y lo mismo que quienes ocupan dentro de la variable de orientación sexual el lugar de la heterosexualidad gocen también de unos privilegios. Es decir, hay unas jerarquías y unas desigualdades que los procesos de memoria histórica que adelantamos entran a mirar y a revisar, y especialmente en lo que tiene que ver con acciones afirmativas que se hacen en perspectiva de memoria histórica. Es decir, interesa mirar con especial lente lo que sucede en el marco del conflicto armado a las mujeres, a las personas transgeneristas, a las personas no heterosexuales. ¿Por qué? ¿Porque el género sea igual a eso? No, porque reconocemos que dentro de la matriz de sexo-género estos lugares están en unas desventajas. Básicamente esos son como los pilares de la comprensión sobre el primer punto, sobre qué entendemos por memoria histórica con enfoque de género. Esto muy rápido, ¿qué hacemos desde el enfoque de género del centro? Como les decía, me interesa poner esto aquí, porque si bien no se trata de una presentación institucional, como ya decía, sí quiero señalar continuidades del proceso en lo que ha avanzado el informe Basta Ya y en lo que sigue haciéndose en el tema de memoria. Aquí yo supongo que ya se ha dicho, se ha comentado como el informe general Basta Ya no pretende ser la verdad cerrada, ya dicha, se dijo todo, sino un lugar dentro de ese proceso de construcción de memoria, un momento, dentro de ese proceso de construcción de memoria, un momento desde el cual hemos seguido haciendo cosas, y quisiera un poco plantear la continuidad desde lo que está en el Basta Ya con cosas en las que se ha seguido trabajando en perspectiva de memoria. Ya lo señaló Patrick, un poco recordar cómo estas cosas que estamos haciendo desde el Centro Nacional de Memoria Histórica tienen esta herencia o recogen lo que se hacía en el Grupo de Memoria Histórica. El Grupo de Memoria Histórica produjo estos 4 informes en la línea de investigación específica de género. También lo señalaban antes, el Grupo de Memoria Histórica sí tenía énfasis solamente en investigación en clave de memoria, lo cual cambia con la nueva plataforma del Centro Nacional de Memoria. Estos 4 informes de la línea de género, el primero sobre la masacre de Ayaportete, el segundo informe sobre mujeres y guerra, el tercero mujeres que hacen historia, que particularmente es un informe que recoge historias de vida de mujeres resistentes sí a la guerra. Estos 3 informes en el Caribe colombiano, y finalmente el informe sobre el placer en el Bajo Putumayo. La nueva normativa, y decir que estos, digamos que en buena medida lo que el informe general Basta Ya logra recoger en cuanto a afectaciones específicas y daños específicos sobre las mujeres y sobre víctimas de los sectores LGBT fue desarrollado en buena medida en estos informes, por cuanto estos estaban concentrados, el foco de mirada era el tema de género, aunque por supuesto otros informes avanzaron también en transversalización y Basta Ya recoge desde ahí, pero creo que hay unos aportes muy importantes en estos 4.
Y cuando deja de ser grupo de memoria histórica y nos convertimos en Centro Nacional de Memoria Histórica con estas 4 direcciones misionales grandes, el tema de género ya no podemos pensarlo solo como género en las investigaciones, sino necesitamos pensar qué significa, un poco también parecido a lo que se señalaba antes, un Museo Nacional de la Memoria con enfoque de género, qué significa un archivo con enfoque de género, seguir pensándolo por supuesto en las investigaciones, y qué significa que los acuerdos de la verdad, esta recolección de testimonios de paramilitares, incorporen el enfoque de género. Hacemos entonces, desde esta nueva plataforma institucional, unos esfuerzos de transversalización de la mirada de género, ¿cuál? La que ya les dije al comienzo, esta comprensión de qué significa memoria histórica con enfoque de género, unos procesos de trabajo con estas áreas para que esa comprensión se incorpore en esas áreas. Y estamos haciendo, digamos, nuestra mirada desde el equipo de enfoque de género es, además de esa transversalización en las áreas, la realización de algunas acciones afirmativas de memoria histórica para mujeres y para víctimas de los sectores LGBT. ¿Por qué para esos? Otra vez recordar, me parece muy importante, porque si bien género no se refiere a mujeres y a sectores LGBT, comprendemos el lugar diferencial que han ocupado por las desigualdades estructurales, y las acciones afirmativas, no la transversalización, las acciones afirmativas van dirigidas específicamente a estos sectores. Quiero decir hacer énfasis en 2 cosas que estamos haciendo y que le dan continuidad a lo que voy a comentar ahora de afectaciones y resistencias específicas de mujeres y de sectores LGBT en el marco del conflicto armado. Estamos haciendo, pues, justamente un proceso de memoria histórica con víctimas del conflicto armado que se apartan de la norma heterocentrada. Es un proceso que se está haciendo en Bolívar, Río Nariño y Bogotá. Está recogiendo testimonios de víctimas lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras. Ahora voy a decir por qué otras. Y que es algo que el informe de Basta Ya, digamos, en lo que avanza someramente, una deuda que existía y en la que estamos avanzando, pues mucho más en el marco de este proceso del que esperamos haya un informe hacia mitad del otro año. Y estamos avanzando en un informe nacional sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado. Es un mandato que nos llega este año desde la Ley 17 y 19 de 2014, que es una ley destinada a fortalecer los procesos de justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. ¿De qué maneras el conflicto armado colombiano ha afectado específicamente a las mujeres? Para el trabajo que ha hecho el Centro de Memoria, y ustedes lo habrán visto en los informes, específicamente en el Basta Ya, ha sido importante esta categoría, pensarse la categoría de arreglos de género y pensarla como patrones formales e informales que regulan las relaciones entre hombres y mujeres, y desde las que se establecen quién toma las decisiones, cómo se toman, quién hace qué, quién se mueve dónde, quién accede a qué recursos. Arreglos de género, insisto, como los patrones formales a través de leyes, de regulación formal, pero también informales, la manera como han llegado a estar las cosas, los arreglos que han funcionado históricamente en una comunidad, formales e informales, que regulan las relaciones entre hombres y mujeres. Y fíjense que desde la categoría hablamos de arreglos de género y no de acuerdos de género, por ejemplo, que es una cosa distinta. No se trata de un ponerse de acuerdo. Detrás de esto no hay necesariamente una negociación en la que hombres, mujeres y otras identidades de género se pusieron a conversar y dijeron, ustedes van a hacer tal cosa, nosotros esta otra. El modelo no es de acuerdo, sino de arreglo. La manera como han llegado a estar las cosas a través del tiempo, a partir de prácticas culturales, etc. Y ha sido importante esta categoría, ustedes la verán referida en varios de los informes, porque nos ayuda a pensar qué papel juegan estos arreglos en el contexto que se está mirando. Cuando estamos mirando algunas formas de victimización específicas, ¿qué tienen que ver esas formas de victimización con los arreglos de género que existían en las comunidades particulares? Y nos ayuda a comprender, en algunos casos, por qué se dieron las cosas, cómo se dieron las cosas.
Es importante decir al respecto que esto aplica para lo que voy a comentar sobre las mujeres, pero también sobre personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, y es que una cosa son los repertorios de violencia que se sufren por el lugar de la identidad que se ocupa, en este caso identidad de género, y otra cosa, digamos, hay cosas que les pasaron a las mujeres por ser mujeres y que les pasan, no en pasado, hay cosas que les pasan a los hombres gays por ser gays, ese es un tipo de afectaciones particulares, pero también hay daños diferenciados que sufren a partir de los repertorios de violencias comunes, es decir, hay cosas que no les pasaron por ser gays, digamos, el desplazamiento forzado le pasó a todo el mundo, pero a él le afecta de manera diferencial. Entonces son como dos niveles de comprensión importantes. Las cosas que pasaron por ser mujeres, en un caso, y los daños diferenciados que sufren las mujeres a partir de los mismos hechos victimizantes que se sufrieron en general. Como les decía, dentro de los muchos, me devuelvo un poco, es importante no reducir las afectaciones específicas de las mujeres en el marco del conflicto armado a la violencia sexual. Primero, no es cierto que todas las mujeres víctimas hayan sufrido violencia sexual, han sufrido otros repertorios de violencia, y segundo, pues no es cierto que haya sido el único, bueno, está ligado a lo anterior también, se han sufrido otras cosas. Sobre la violencia sexual, estas son las cifras que incluye el informe Basta Ya, que eran cifras a 2012 que documentaban, aquí no traje la cifra, pero eran 1.700 casos en el registro a marzo del 2012. El RUP tenía cerca de 1.700 casos con estas periodicidades, con estos picos altos en 2001-2002, pero fíjense, estas son las cifras al 1 de agosto de 2014, que nos hablan de cerca de 6.000 casos, así está en el registro, delitos contra la libertad y la integridad sexual, 5.159 sobre mujeres, 650 sobre hombres, y dice 22 sobre personas LGBTI, lo cual, primera cosa para señalar, un problema enorme en estos registros. Bueno, varios problemas, pero uno en especial que tiene que ver con, dentro de la cifra de mujeres que han sufrido violencia sexual, no están incluidas las mujeres lesbianas, porque eso está en una casilla aparte. O sea, esa cifra está, pues, mal construida, deja por fuera a algunas mujeres, o no están las mujeres trans. Lo mismo dentro de la cifra de hombres, no estarían los hombres gays. Y lo mismo dentro de la cifra de personas LGBT, no podríamos distinguir quiénes son hombres, quiénes son mujeres, quiénes son personas trans. Pero bueno, estas son las cifras que nos hablan de cerca de 6.000 casos en el registro único de víctimas al 1 de agosto del 2014. ¿Qué sucede con la violencia sexual y qué factores necesitamos tener en cuenta para pensar la violencia sexual en el marco del conflicto armado? Primera cosa que quisiera señalar es cómo se trata de tal vez el único crimen dentro de los repertorios de violencia que podemos documentar en el marco de la guerra, que genera este asunto de la estigmatización, que genera, al igual que la violencia sexual por fuera de la guerra, produce y reproduce las ideas de que tal vez la víctima tuvo algo que ver en lo que sucedió y por lo mismo genera unas dificultades para empoderarse como víctima, para hablar desde ese lugar. De ningún otro repertorio de violencia ocurre eso. Si yo soy desplazada, yo puedo con, digamos, relativa facilidad organizarme, sacar pancartas, digamos, alzar la bandera de las personas desplazadas y hacer una movilización, etc. No pasa eso con la violencia sexual, que es un crimen sobre el que recae la estigmatización, la vergüenza, la culpabilización. El informe general, a partir de los informes anteriores que ya les comenté, documenta cómo los arreglos de género que legitiman la violencia sexual también han permeado las instituciones. Y entonces se documentan en muchos casos pues, procedimientos legales inadecuados para la atención en perspectiva reparadora de víctimas de violencia sexual. Aquí solamente algunos de los ejemplos que ustedes podrán luego leer con más detalle.
un operador, un funcionario decía, por ejemplo, el otro día llegó una mujer a decirme que había sido violada, pero el relato era poco creíble porque era fea y vieja. O a las jóvenes les gusta el traje militar, son ellas las que los buscan y se sienten orgullosas cuando están con alguno. También opiniones de operadores de justicia en algunos casos, de funcionarios en todo caso, que detrás de estas representaciones y de estos prejuicios, o más bien a partir de esas representaciones y esos prejuicios, los procedimientos legales que suceden para la atención de estas víctimas presentan muchos problemas. Importante saber sobre la violencia sexual, tal como lo documentan los informes, que no ha sido un fenómeno aislado, accidental o marginal, no es cierto, no ha sido un daño colateral, sino que ha sido una práctica extendida y sistemática, tal y como lo expresó la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008. Una práctica extendida y sistemática. No es que lo que se quería hacer era otra cosa, era el tema de la masacre, era el tema de la ocupación y accidentalmente se violaron unas mujeres, ¿no? Fue intencionada y ahora voy a volver sobre ello, y persiguió unos fines específicos y planeada. La han cometido, según logran documentar los informes, todos los grupos armados ilegales enfrentados y legales también, ahí anoté mal, los informes logran mostrar cómo la violencia sexual en el marco del conflicto armado ha sido cometida por paramilitares, por guerrilleros y por fuerza pública, eso sí, con fines y modalidades distintos. No ha sido igual de frecuente su uso, ni se ha usado de la misma manera por parte de esos actores armados, ni ha perseguido los mismos fines. Hay variaciones ahí, aunque todos la han usado. Y también cómo la violencia sexual se practicó contra mujeres civiles, pero también ocurrió dentro de las filas de los grupos armados, donde por ejemplo se documentan varios casos en el Basta Ya de planificación y aborto forzado, esterilización forzada dentro o en las mujeres guerrilleras, por ejemplo. Decía que la violencia sexual se practicó en distintos contextos y con diferentes fines, con diferentes objetivos. A partir de la documentación de los informes podemos identificar entre los fines más notables 5. Quisiera referirme a 5 fines que ha tenido la violencia sexual en el marco del conflicto armado. El primero, atacar a las mujeres por su condición de liderazgo. Se ha documentado cómo frente a mujeres que se organizan, que ejercen liderazgo en las comunidades, una forma frecuente de atacar ese liderazgo, de pararlo, de frenar su movilización, ha sido ejercer contra ellas violencia sexual. Violencia sexual contra líderes por su posición de líderes. Otro fin ha sido el de destruir el círculo afectivo de aquellos considerados como enemigos. En estos casos es posible pensar, por ejemplo, en la violencia sexual como crimen por interpuesta persona, es decir, te ataco a ti porque tú eres la novia o la esposa o la hija o la madre de este sujeto al que quiero atacar. Y entonces eso destruye los vínculos afectivos de mi enemigo. Te ataco a ti por eso, segundo fin. Tercero, para castigar conductas transgresoras o ignominiosas desde la perspectiva de los actores armados. También se logra documentar casos de violencia sexual en lo que ocurre es que, que esta se ejerce contra mujeres que se apartan de las normas de género que los actores armados intentan imponer en un territorio. Entonces las mujeres que son tildadas de chismosas o de infieles, o las que se visten como no debieran vestirse, o en general las que se apartan y tienen, decimos aquí en el informe, conductas transgresoras y que merecen ser castigadas. La forma de castigo, una de las formas de castigo documentadas ha sido este ejercicio de la violencia sexual. Cuarto, violencia sexual articulada a prácticas culturales. Falta una tilde ahí. Que es, por ejemplo, el caso de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Dice uno de los testimonios, casi no traje testimonios, solo como en un par de cosas porque ustedes los pueden leer, pero aquí traje uno. No borraré de mi memoria esa niña de 12 años, llevada a empujones, llorando por todo el camino, que subió a pie la sierra hasta la finca donde su padre negociaba con el patrón.
su victimario, su virginidad por 5 millones de pesos. Cuando llegó, la encerraron durante 15 días, rodeada de armados. Fue una cruel tortura. Daba gritos y alaridos de dolor cuando él se le acercaba a besarla, cuando tocaba su cuerpo con sus manos asesinas. Ella narraba con horror que era un viejo de 60 años asqueroso. Hoy esta mujer cuenta que a pesar del tiempo sigue sintiendo asco de su cuerpo y no ha podido olvidar las huellas de la guerra. Cuando hablamos de violencia sexual articulada a prácticas culturales, nos referimos, por ejemplo, a esta situación en donde el actor armado, digamos, en este caso Hernán Giraldo, el patrón de la sierra, mantenía esta red de abuso de niñas que eran llevadas en algunos casos por sus familias, pero hay que mirar hasta dónde había voluntad de las familias para ser llevadas, qué pasaba si no llevaban las niñas. Entonces la violencia sexual está articulada también a unas dinámicas de crear relaciones de parentesco en el territorio. Eso, se trata de pensar la articulación de la violencia, esta forma de violencia sexual con prácticas culturales de los distintos contextos, donde un caso emblemático sería este de la Sierra Nevada. Y otra forma de violencia sexual es esta orientada a generar cohesión entre los integrantes de grupos paramilitares y el afianzamiento de sus identidades violentas. Entonces no es la violencia que se ejerce, la primera que vimos, sobre líderes, no es sobre interpuesta persona, no es, digamos, vinculada a prácticas culturales, sino que podríamos decir tiene como fin generar esos lazos de pertenencia al grupo para afianzar nuestra identidad como parte de este grupo paramilitar, como parte de este grupo, sobre todo paramilitar. Otro testimonio. A mí me dejan casi al lado del baño, cuando de pronto llega la enfermera paramilitar llamada María y dice, bingo, me apunta con una pistola, me lleva a un cerro donde hay como 10 paramilitares, me lleva el brazo derecho hacia atrás y me dice que van a quemar el pueblo. Testimonio, a lo mejor si podemos recuperar la presentación, lo vemos más adelante. También sobre la violencia sexual, los informes logran hacer una tipología que me parece importante revisar y traer aquí, y es, los informes logran hablar, las bases de datos que se han revisado y que se han podido construir en el trabajo de campo, de violencia sexual estratégica, violencia sexual cometida en contextos estratégicos y violencia sexual oportunista. Entonces, además de los fines que perseguía, además de las modalidades, esta tipología permite avanzar en comprensiones también de para qué se usó y se usa la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Hablamos de violencia sexual estratégica, por ejemplo, en el primer fin documentado, en el primer fin que les señalaba, este de atacar a mujeres líderes. Estratégica quiere decir que se usó estratégicamente para cumplir el objetivo que se quería. Queremos que estas líderes se callen, queremos que estas líderes se vayan. Una manera efectiva de hacer eso es ejercer violencia sexual contra ellas, y era premeditadamente la violencia sexual. La manera de atacarla premeditadamente es ejerciendo violencia sexual. Pero también se ha documentado violencia sexual no estratégica, pero sí en contextos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? No hacía expresamente parte de la estrategia la violencia sexual. La estrategia era tal vez vamos a irrumpir en este lugar, se va a cometer una masacre, vamos a sacar a una gente y a tener un control del territorio, pero en el marco de esa estrategia ocurre violencia sexual. Entonces hablamos de violencia sexual en contextos estratégicos, porque si bien no era premeditadamente la estrategia, era funcional a la estrategia que se estaba persiguiendo. Y hablamos de violencia sexual oportunista, básicamente en contextos donde ya los actores armados tienen un control sobre el territorio, y es la violencia sexual que ocurre no en el marco de la confrontación, no hacia un liderazgo específico, sino cuando ellos ya están ahí. Las niñas que salen del colegio y van solas por el camino y se encuentran con un grupo, la mujer que está sola y es violada.
Lo importante de esta manera de comprenderlo es ver que estas tres formas son violencia sexual en el marco del conflicto armado, incluso la violencia sexual oportunista, porque otras formas de comprenderlo dirían, no, pues la tercera ya no tiene que ver, ya no es el marco de una masacre, ya no hay una confrontación, es violencia sexual por fuera del conflicto armado, pero no, porque tiene relación directa con que hay control territorial de un actor armado pues, en un lugar. El informe de Mujeres y Guerra avanza, es el primero de los informes del Centro de Memoria que avanza en una mirada, en decir algo sobre, bueno, ¿qué pasa con las personas que no son heterosexuales? ¿Eso tiene algunas implicaciones particulares? Este informe documenta la pelea de boxeo de homosexuales en Alto de Julio en 2003, eso es en San Onofre, Sucre, organizada por Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso. Una síntesis de lo que ocurrió ahí que documenta este informe sería este es un apartado del informe. Algunos de los homosexuales, temiendo por sus vidas, se desplazaron de San Onofre antes de ser llevados a la pelea. Sin embargo, el sábado 10 de mayo de 2003, aproximadamente 16 jóvenes homosexuales fueron conducidos en camionetas blindadas, propiedad de los paramilitares, hasta el Alto de Julio, donde fueron obligados a pelear por parejas en un ring pugilístico instalado para tal fin. De los homosexuales que fueron forzados a participar en la pelea de boxeo, uno fue asesinado por paramilitares en el casco urbano de San Onofre meses después del evento. Otros se desplazaron de San Onofre justo después del hecho y algunos habitan hoy en la zona. Este informe, este apartado, este caso que aparece en el informe de Mujeres y Guerra, lo alcanza a documentar algunas de las formas de violencia específica que sufrían, en este caso concreto, hombres homosexuales, que tenían que ver con el escarnio público, la humillación, en este caso particular, en esta cosa de ser reclutados, obligados a pelear entre sí en peleas de boxeo, pero luego hemos logrado, profundizando en ese caso, y de eso les voy a hablar un poco ahora, pues saber que ahí pasaban más cosas, digamos, que no era solamente la obligación a pelear, sino que había también, por ejemplo, obligación a sostener relaciones sexuales entre ellos como parte del espectáculo, que se cometía violencia sexual. Lo que quiero señalar es que esto que aparece hasta aquí documentado en el informe de Mujeres y Guerra es otra de las continuidades que les contaba yo en los procesos que estamos siguiendo ahora, en el proceso de memoria histórica con víctimas de estos sectores. En ese proceso, creo que o para mirar esta realidad, creo que es importante hacerse, entre otras, estas preguntas. ¿Qué significa ser víctima cuando se ocupa desde antes un lugar marginal dentro de la ciudadanía? ¿Es generalizado el ataque de los actores armados hacia las personas que se apartan de la norma heterocentrada? ¿Qué repertorios de violencia se infligen los actores armados sobre estas víctimas? ¿Estos repertorios de violencia producen daños diferenciados? ¿Y cómo enfrentan y resisten estas víctimas? Cuando uno se pregunta qué significa ser víctima cuando se ocupa desde antes un lugar marginal dentro de la ciudadanía, o digamos, la importancia de preguntarse esto, y en este caso en particular lo que vemos es que muchas de las particularidades que pueden apreciarse en estas situaciones tienen que ver justamente con eso, con que ya, digamos, no es una situación que se presente dentro de la ocupación armada, dentro del conflicto armado, sino que desde antes de estas dinámicas propias de la guerra, estamos hablando de personas que ya están, digamos, ocupan un lugar menos ciudadanas, que no son ciudadanas plenas. Luego, la situación que enfrentan en situación de conflicto armado, pues tiene, además de sus particularidades, el tema, lo voy a señalar más adelante, de la insolidaridad en muchos casos del resto de la ciudadanía, porque es que ya antes de ser víctimas, ya no les gustaban tanto antes de ser víctimas. Ahí hay unas complejidades pues, muy importantes de mirar. Sobre eso es importante decir que es necesario revisar, son insuficientes los lugares identitarios clásicos para mirar estas realidades. Uno dice, tal vez por comodidad del lenguaje, víctimas de los sectores LGBT, pero la verdad es que a medida que uno se aparta más de los centros urbanos, menos lesbianas y menos gays se encuentran. ¿Y qué quiere decir eso? Que no encuentre hombres que construyen proyectos de vida con otros hombres o mujeres con otras mujeres, no, sino que no se reconocen a sí mismos como lesbianas, como gay, como trans, sino son otros lugares de la identidad. Entonces, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo en Montes de María, allí las categorías que funcionan son otras, entonces son las mujeres con alto
montaje, o son de ambiente, o que entienden, o que son, o las maricas, o son, este discurso LGBTista, digamos, no funciona. Una cosa muy, digamos, dura que se encuentra es este tema de la ausencia de autorreconocimiento como víctima, una profunda normalización de la violencia. Entonces en los relatos que seguimos recogiendo lo que aparece constantemente es, cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué afectaciones pasa? ¿Qué ha sucedido con los actores armados? Hay silencio, pero cuando empieza a indagar por otros lados, eso es de la guerra. No, pues a mí siempre me han golpeado, a mí siempre me ha pasado esto, y un poco lo que está detrás este es como el precio que yo tengo que pagar por transgredir la norma de la heterosexualidad obligatoria, una naturalización como, esto es lo que nos sucede a las travestis. No hay un autorreconocimiento como víctima y que esto tenga que ver con el conflicto armado. Y hay, lo que anticipaba hace un rato, unas dificultades enormes en el acceso a redes de víctimas por la homofobia estructural. Entonces hay, si bien otros sectores de víctimas tienen esa posibilidad de encontrarse, de hacer movilización conjunta, estas víctimas tienen más dificultad pues en ese tema, porque dentro de los colectivos de víctimas pues, también hay personas homofóbicas y su entrada a ese tipo de organización pues está mucho más difícil. Una cosa muy importante es tumbar esta idea general, creo, de que el ataque a los actores armados, de los actores armados hacia las personas que se apartan de la norma heterocentrada es generalizado. Esta idea de, no, pues todos los actores armados atacaron indiscriminadamente a gays, lesbianas o estos otros lugares que se apartan de la norma heterosexual. Lo que vamos encontrando es que eso no es cierto, que si bien las amenazas y los panfletos, digamos, las amenazas en forma de panfletos, por ejemplo, son generalizadas, casi siempre las amenazas incluyen fuera los maricas de aquí, no queremos, casi siempre se dirigen a personas no heterosexuales y a prostitutas, por ejemplo, pero los ataques son selectivos. Y entonces la pregunta interesante es con base en qué criterios se realizan esos ataques selectivos, a quién atacan y por qué. Vamos encontrando cosas como esto que les estoy contando es todavía desarticulado, es un proceso en curso, pero quería señalar estas algunas cosas que van apareciendo. Al marica muy vistoso, al que se le nota mucho en los territorios, y ahí hay una paradoja interesante que se encuentra, y es que en algunos casos es castigado, efectivamente, pues, de muchas formas, pero al mismo tiempo es deseado. Me aparecen discursos como que sustentan la violencia sexual que se comete contra ellos, en cosas como esta idea de que si otros hombres te pueden tener, ¿por qué yo no? Y aparece muchísima violencia sexual sobre hombres, digamos, no heterosexuales, que logran ser percibidos como no heterosexuales por los actores armados y se ejerce contra ellos muchísima violencia, tal vez de 30 testimonios dentro del marco de este proceso que hemos recogido, no sé, 25. Es una constante. Violencia sexual que quiero señalar también cobra en muchos casos forma de esclavitud sexual, y esclavitud sexual que no tiene la forma, digamos, como se mostraba ahora en el video, de recluirse en una casa. A veces el lugar de reclusión es el mismo pueblo. Estás encerrado en el pueblo, pero constantemente, noche de por medio, vienen a tu casa, no puedes salir de ahí porque con dinámicas similares a las que se mostraban en el video, te tienen amenazado con tu mamá o con, digamos, ahí te tienen amenazado con parte de tu familia y el pueblo se convierte en el lugar de reclusión de la esclavitud sexual. Entonces vemos este tema de, cuando nos preguntamos con base en qué criterio, bueno, al marica muy vistoso, a la travesti no terminada, digamos, a la que se le nota por razones similares a la anterior, y en el caso de las mujeres, a la gallinita que no puedo tener. Entonces aparecen, digamos, dos tipos de mujeres que la actora lesbianas no puede tener y sobre la que ejerce violencia, un poco la machorra que no le corresponde, y aparece la violencia sexual correctiva y otros tipos de violencia sexual correctivas, un poco para encaminar hacia la feminidad que debería ser, pero también la lesbiana femenina que resulta siendo objeto de deseo de ese paramilitar. Concretamente hemos documentado casos de paramilitares que no corresponde a sus deseos y entonces es castigada por no corresponder. Entonces, no quieres estar conmigo, y ahí hemos documentado algunos
asesinatos donde la razón es esa. Quisiera señalar sobre cómo enfrentan y resisten estas víctimas, que por razones que ya he anotado alguna pista antes, hay unos niveles de organización muy bajos, porque es difícil vincularse a las redes, a las otras redes de víctimas. Lo que apreciamos es intentos organizativos de víctimas de estos sectores. Quisiera destacar dos con quienes estamos haciendo un trabajo importante: un grupo de víctimas de la Comuna 8 en Medellín y un grupo que se ha conformado en Carmen de Bolívar, que reúne a hombres, mujeres, personas trans de distintos municipios de Montes de María, especialmente de Zambrano, de Córdoba, Tetón, de San Jacinto y del mismo Carmen. Pero la oportunidad, digamos, de organización y de resistir ha sido grupos de víctimas específicos, gays, lesbianas, con la salvedad que ya hice. Mucha dificultad para vincularse a grupos de víctimas más amplios, y resaltar como un daño importante, justamente, un daño específico importante que han sufrido es el retraso a la organización política posible para sus sectores. Se documenta en estos liderazgos de estos grupos con los que estamos trabajando cómo hubiéramos podido hacer, digamos, la presencia de los actores armados aquí, y lo que nos ha hecho puesto trabas importantes y ha obstaculizado y ha detenido en el tiempo la posibilidad de nuestra agencia política, que vemos que funciona en las ciudades, en otras partes, pero aquí está detenido en el tiempo, ese como daño, ese impacto importante de la movilización política detenida.